Buenas tardes, Neri Esteves, psicólogo clínica aquí en El Arte de Curar, como cada día a las 4 en el 4. El arte de curar, como ustedes saben, es un concepto que nosotros implementamos de manera holística. No es solamente la salud física, mental y emocional, sino que es también la salud social, la salud familiar, la salud económica. Y la verdad que eso es bastante englobador de una serie de conceptos. Y en el día de hoy tenemos un tema muy novedoso, muy que se sale de lo que hasta ahora pues ha sido el arte de curar, porque cada día queremos innovar y presentar opciones y alternativas a ustedes, que son lo más importante de este programa, a la gran familia del arte de curar. Y tenemos al licenciado Víctor Félix Solano, el cual es especialista municipal, es consultor, analista y comunicador especializado en temas municipales y en gestión local. Cuando leímos una serie de información sobre el licenciado Félix, la verdad que nos llamó muchísimo la atención porque es algo sumamente novedoso, pero sumamente actual y necesario. Pero vamos a presentar a nuestro invitado, a agradecerle, Víctor, por su tiempo, por estar aquí con nosotros y con la gran familia del arte de curar. Feliz de estar aquí con ustedes, de verdad. Es un tema que ha ido preocupando. Y ustedes también son parte de la solución, porque obviamente la salud es vital y las sociedades se enferman también. Definitivamente, y tenemos que trabajar de manera holística, como decía Hipócrates, en el arte de curar. Sí, dentro de un momentito se suma al panel Héctor Armando Alcácer Esteves, médico internista, infectólogo, mi hijo, y coproductor de El Arte de Curar también. O sea que él va a estar aquí contigo y conmigo para seguir en este tema. Y vamos a entrar inmediatamente en materia. Víctor, es un tema novedoso, una condición que verdaderamente nos llamó mucho la atención. ¿Qué te motiva a ti a introducirte en esto de trabajar con la municipalidad, con esas situaciones que se presentan tan a menudo en una realidad que cada vez es más palpable y que todos los días vivimos más? Porque ya las casas individuales pues cada vez son menos y los condominios son más. La base de la sociedad en todas partes del mundo, y nosotros no somos la excepción, es lo local. Ahí que se rige las normativas, la cultura, las buenas costumbres o malas costumbres. Creo que el hogar, donde empieza a formarse toda la gestión política o de gobernanza, la base es el ayuntamiento, es el municipio, el pueblito. Hace ya aproximadamente 15 años este tema me llamó mucho la atención. He trabajado en instituciones del Estado hace muchos años y me inicié con este tema y me apasionó de inmediato, porque hay tantas cosas por hacer, sobre todo cuando uno empieza a recorrer el país, a conocer sus entrañas, las diferentes culturas. Aquí hay una mezcolanza interesantísima por diferentes regiones del país. Cuando uno va a la frontera, ve una cultura totalmente distinta, pero cuando uno va más en la misma frontera, va hacia el sur, por el oeste, entonces encuentra también diversas culturas. Y hay un sincretismo inclusive hasta religioso, porque hay una mezcla como en el este del país, la Virgen de la Altagracia con el Gagá. O sea, hay una serie de culturas muy bonitas que son buenas costumbres que traemos ancestralmente. Y vemos que ahí es que se gesta el hombre de bien, la mujer de bien, la familia. Y ahí hay muchas cosas por hacer. Obviamente, todavía en la República Dominicana los ayuntamientos siguen siendo la cenicienta de los gobiernos, porque manejan muy pocos recursos. Y a partir de ahí vi que había una gran oportunidad de ayudar a las comunidades en el tema de la formación. Nosotros tenemos muchas leyes, muchas normas, muchas resoluciones, pero que la gente desconoce. Realmente la gente no es que se porte mal o que lo haga de maldad, es que sencillamente a veces son ignorantes, no saben cómo convivir, cómo lograr cosas. Y también, obviamente, hay que admitir esa desconexión que hay
en los ayuntamientos del ciudadano común y corriente. A través de los años se fue perdiendo esa vinculación, esa genuinidad que debe tener las acciones locales con lo que quiere el ciudadano, con lo que quiere el municipio. Y la misma política ha ido dividiendo eso y el ciudadano entonces se apartó de la convivencia con el tema municipal y de gestión local. Y eso a nosotros nos llamó mucho la atención. Vimos una oportunidad y creamos Municipalidad Global, que es una institución, bueno, de estudios, de pensamiento, de comunicación y, ¿por qué no?, también de interpelación. Cómo nosotros llamar la atención para volver a nuestros orígenes, que realmente es lo que más importa en este momento. Sí, la Municipalidad Global es una institución que en el segundo segmento hablaremos sobre ella, ya que Héctor Armando va a estar aquí con nosotros. Pero entre tanto vamos a ir de eso general para luego ir a lo particular. Y es la convivencia en condominios. Tiene límites y son situaciones que realmente a veces es muy difícil, porque es como hablábamos fuera de cámara, son mini ciudades entre paredes que realmente armonizar esas situaciones es bastante difícil. En tu experticio, en tu ya tanta experiencia de 15 años, ¿cuáles son los problemas más acuciantes y comunes que tú ves dentro de esa convivencia entre cuatro paredes bien grandes y a veces dos entradas cerradas? Sí, ciertamente usted ha dicho lo correcto. Los condominios, hay que bien primero aclarar lo siguiente. Jurídicamente, condominio no es el edificio. Condominio es el terreno, la tierra. El edificio es la mejora porque hay viviendas unifamiliares que también son condominios, son aquellas pequeñas residenciales que tienen 8 o 10 casas y están cerradas. Eso también se maneja como un condominio porque la principal característica es que hay un área común. Entonces, cuando hay un espacio común, es de todos. Cuando usted vive en un condominio, yo también, los que me están viendo, tienen 2 propiedades. La primera es la casa donde vive, la que compró su apartamento, su unidad habitacional. Eso es de él. Esa es la ley 10805, esa es la derecho a propiedad privada. Pero usted tiene otra propiedad o otra copropiedad en ese condominio, que es la parte común, donde todos somos propietarios. Entonces, esa parte común es la que une la convivencia. Ciertamente, son microciudades, como usted dice, porque hay 2 tipos de reglas. Hay una regla interna, que son esos reglamentos internos que tienen esos condominios para convivir, y otra es las leyes nacionales que no podemos obviar, leyes de ruido, mascotas, el humo, el Código Civil, o sea, hay una cantidad de normas que cumplir. Principal problema para la convivencia, obviamente el más difícil de todos es, bueno, el ruido. Le diré los primeros 5 porque no podemos hacer un ranking. Sí, claro. Pero sí les garantizo que cerca del 39% de los problemas que hay en condominios básicamente están por el ruido del condominio a deshoras. Obviamente también el tema de las filtraciones de los apartamentos, que no saben cómo manejar este tema de las filtraciones, los parqueos. Los parqueos. Con los parqueos, las cuotas también, sí, por el pago del Sí, que algunos pagan común. Y la mayoría paga, pero siempre aparece uno que debe 3 años de la cuota y ya usted se imaginará, y no hay manera. Las mascotas también, las mascotas también son de esos estresores que se dan en los condominios. Y algo muy importante también, la violación del área común. La gente desconoce que para usted intervenir en el área común necesita un permiso de todos. Y esos son de los principales problemas que tenemos hoy, según lo que nuestra experiencia de convivencia y lo que tratamos día a día. O sea, montones de mensajes que nos llegan básicamente en esa dirección. En este segmento el tiempo se nos terminó, Víctor, pero en el siguiente segmento que viene también vamos a seguir conversando sobre estas situaciones y sobre el urbanismo, la convivencia, los límites y también la municipalidad global, que es cuáles son sus metas y los servicios que ofrece. Muy bien. Estamos aquí en El Arte de Curar conversando con Víctor Félix Solano, el cual es especialista en estos asuntos de urbanismo y de cómo
la convivencia en condominios juntos tiene que tener regularizaciones precisas, concisas, para poder tener una salud social y familiar acorde con la realidad de nuestros tiempos. No se vayan, regresamos después de la pausa con el licenciado Félix y también con Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista, infectólogo del Centro Médico USA y coproductor del Arte de Curar, que también se suma a este conversatorio. Regresamos con el Arte de Curar. Hola, soy la doctora Bifrangni Espaillat, neuróloga vascular. Y a ti, mujer, te quiero dejar una recomendación. Sabes que lamentablemente tenemos un porcentaje un poco más elevado del hombre de padecer migraña. Y quiero recomendarte que para prevenir esta, en tu edad fértil, tratemos siempre de iniciar tratamientos analgésicos 2 días previos a tu menstruación. Y en la mujer menopáusica, que tengamos también una vigilancia con ginecología para la parte hormonal. Soy la doctora Bifrangni Espaillat. Puedes encontrarnos en el Centro Médico Moderno, consultorio 421 y los teléfonos 809-363-4472. Continuamos aquí en el Arte de Curar, hablando hoy de un tema no habitual, pero sí que mucha gente cuando lo vea va a decir, caramba, pero hacía falta que se hablara de esto. Y hablando un poquitito sobre esos problemas de convivencia que se presentan en el día a día y que muchas veces estamos abordando de una manera incorrecta porque inmediatamente se recurre a la violencia. Déjame buscar un bate en el carro para darle un batazo a la gente y buscar un arma de fuego, que es un arma blanca. Y estamos hablando de esa convivencia, de esa municipalidad con Víctor Félix, quien se ha convertido en un referente en los diferentes medios, así como en redes sociales, sobre este tema. Víctor, la pregunta obligada tiene que ser, ¿cuáles son esas situaciones más comunes que se ven generando discrepancia y generando inconvenientes en lo que es la municipalidad y la convivencia en el día a día? ¿Y qué puede hacer la gente? Porque el problema es que mucha gente está viendo esto, ya te hablaste de parqueo, mencionarás otras cosas, pero ¿qué se puede hacer? Porque el problema es que todo el mundo entiende que si se presenta una situación así, un bate es la única solución. Por favor, hablemos un poquitito de eso. Dentro de las cosas que más me preocupan es básicamente con el tema de las normas en los condominios, cuando se reúne la asamblea. Okay. Existe, como hablamos en la sesión, en el segmento anterior, un área común del condominio. Okay. Entonces ahí todo el mundo es dueño, en parte iguales. Las decisiones que se toman en el condominio para la buena convivencia está regida por una asamblea de propietarios, lo que la ley 5038 habla como el consorcio de propietarios. Okay. Si hay 15 unidades, son 15 miembros del consorcio. Ellos tienen que reunirse y tomar decisiones sobre las normas de convivencia, desde cosas tan sencillas como a qué hora mudarse, a qué hora no mudarse, las normas para usar el área común, porque ahora hay piscinas, gimnasios, áreas de actividades. En esas áreas hay que poner un horario, porque recuerden que vive gente. Claro. Y también el tema de la cuota, cuánto es el monto de la cuota que vamos a utilizar cuando vamos a pintar el edificio, cuando vamos a decorar el condominio, etcétera, etcétera. Todo eso hay que llevarlo al consorcio de propietarios y hacer una norma, una regla por lo que la gente se debe adherir. ¿Dónde empiezan los conflictos? Vamos. En donde la gente no le gusta participar en estas asambleas. Okay. Convocan una asamblea para que empecemos a discutir y ponernos de acuerdo, por ejemplo, con la cuota. La cuota tiene que salir de un presupuesto. O sea, primero se dice cuánto, la luz, el conserje, etcétera. Y de ahí sale un número. Y se divide en partes iguales de manera rutinaria, así que se hace en muchos condominios. Pero a veces, el año que viene, hacen otra asamblea, usted no va. Ahí deciden aumentar la cuota y la gente dice, yo no voy a pagar porque yo no estuve ahí, yo no voté por eso. Pero la gente desconoce que la misma ley tiene procedimientos, dependiendo del tipo de decisiones, la cantidad de votos que debe tener esa decisión. Okay. Si van a modificar el área común, la misma ley dice que debe ser unánime. Unánime. Sí, para tomar una decisión. Por ejemplo, vamos a
a modificar el área común, va a ser una inversión, una reparación, una cuota adicional para pintar el edificio. Eso debe ser tomado una decisión unánime porque altera el condominio. Okay. Ahora, las otras cosas del día a día, pues es una mayoría simple, mitad más uno. Se designa un administrador, se designa una junta de administración, que es la que está todos los días tomando las decisiones del día a día. Y ahí empieza la gente a discutir porque también están los egos. Pero yo voy a hablar médicamente, porque estamos aquí Claro. en un espacio dedicado exclusivamente a la salud. Va. Tenemos una ciudad enferma. La salud tenemos una social. ciudad estresante. Okay. Cuando usted ve que el tránsito, el calor, el costo de la comida, el costo de la vivienda, el combustible, los trabajos, etcétera, todo el mundo llega a su casa debidamente con problemas. Sí, como decimos, que tú lo puyes y no botas una gota de sangre. O sea, cuando tú llegas a tu casa y encuentras un vecino que te cogió el parqueo, Ajá. ahí empiezan las cosas a generar una atomización que se va acumulando hasta que un día explota. Y todo este tipo de cosas debemos preverlo con tiempo. Esas son de la mayoría de las cosas que pasan. Está bien, pero Víctor, ¿por qué se puede hacer? Si yo todos los días llego a mi casa y encuentro que alguien está en el parqueo, ¿qué hago? Te voy a decir, muy sencillo. Por favor. Hay una serie de instituciones que están dispersas para tomar decisiones al frente de los problemas que suscitan en los condominios. Cuenta. Por ejemplo, usted encuentra que su área común se la están ocupando. Eso tiene que ir a la jurisdicción inmobiliaria. Eso es una ley que se maneja ahí. Usted tiene un problema de un vecino, de un ruido, que no me deja dormir, que no me deja descansar. Entonces eso ya va al tribunal municipal que está en el entorno de su casa. Me amenazaron. Un vecino con un problema de salud mental, porque también sucede este tipo de cosas. Eso se maneja también a través de otros métodos de ley. O sea, hay muchas instituciones como que interactúan en esto. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Vamos a ver. Nosotros hemos presentado desde el año pasado un proyecto de ley que está allá en el Congreso, que es creando la superintendencia de condominios. Okay. ¿Para qué? Para que estos pequeños conflictos que suscitan no tengan que canalizarse con tanta burocracia, sino que cada condominio le den un plazo para suministrar primero un referente marco de lo que debe ser un reglamento de convivencia, que es lo que más nos preocupa a nosotros. Y ese reglamento, pues, basarse en buenas convivencias. Y si hay un conflicto, entonces esa superintendencia es la que debe velar para estos pequeños conflictos que no tengan que ir a justicias. Obviamente, hay temas como filtraciones, que también crean un problema porque ya implica un gasto y hay un tema de género. Sí. Decirle algo, hay mujeres que viven solas en estos apartamentos, adultos mayores que viven en apartamentos y esta convivencia se complica cuando usted no tiene quien lo defienda. O sea, toda esta superintendencia vendría a solucionar el tema de las mascotas, porque la gente no entiende que hay una ley para usted tener una mascota, que se llama también acompañamiento emocional. Hay gente que tiene una mascota que realmente la necesita, claro, por un tema emocional. Sí. Pero hay una ley que también habla de la tenencia responsable. Usted tiene que saber que el derecho suyo empieza donde termina el del otro. O sea, donde termina el suyo empieza el del otro. El ruido. Este tipo de cosas nosotros tenemos que velar. Víctor, sumado a todo esto, mira, lo de los parqueos, yo vivo en un condominio. Y, por ejemplo, uno, pues, no, yo un parqueo para cuando mis hijos vayan el domingo, el sábado, lo que sea. Es de locura, porque llega un momento, uno quiere ser buen vecino, pero realmente lo que yo he visto en mi experiencia, el parqueo es una cosa de locura siempre. El asunto de los ruidos, y algo que va a parecer un chiste, antes de la pregunta seria que te voy a hacer, es el asunto de cuando encima de ti están lavando el balcón. Sí. Y te tiran aquella cantidad de agua que te chorrea todo, como dicen en Moca. Eso es una cuestión de locos, o sea, que realmente parece un chiste, pero no lo es. Pero ahora, muy en serio, ese problema, ¿cómo se va a regular dentro de esa ley que ustedes están presentando, de las rentas cortas? Sí, excelente pregunta. Las personas que compran, nosotros somos 84. Wow. Edificios no, apartamentos. Alguien compra un apartamento como inversión, renta corta, y comienzan y vienen estas personas que generalmente semana tras semana son personas distintas, que no conocen los reglamentos internos. ¿Cómo manejar esto sin que haya verdaderamente una confrontación o un problema mayor? Aquí este proyecto de ley que está en el Congreso, está depositado en el Congreso, no es un anteproyecto, es un proyecto de ley, está sometido al Congreso Nacional y cogerá el ritmo de las técnicas legislativas que debe tener. Pero
pudimos identificar, no fui yo solamente, esto fue un proyecto de ley Claro. donde participaron varias personas que interactúan en estas actividades como rentas cortas. Primero, hay que normar el origen del problema. El origen del problema, ¿sabes cuál es? Que el que vende apartamentos no le explica al que compra el apartamento cuáles son los desafíos que usted va a encarar cuando se muda ya de una casa en la que usted A tiene un apartamento. años viviendo, que usted hace lo que quiera allí, que usted tiene su patio, su mata, su parqueo, cuando usted ahora viviera en un condominio. El que vende estos apartamentos, no quiero denostar a los que venden inmuebles, hay gente muy seria, muy profesional y muy técnica, pero ahora hay una camada de jóvenes que no tienen nada que hacer, sacan una cuenta por las redes sociales, cruzan los bracitos y se tiran una foto y ya ponen una inmobiliaria. Y no conocen en esencia este conflicto que genera si usted no le da una buena información a la gente de cuáles son los desafíos de eso. Segundo, el tema de las mascotas que tenemos que ver. El tema que usted acaba de decir de las rentas cortas. Eso hay que normarlo, porque usted cuando compra un apartamento, usted tiene que saber que ahí es una vivienda familiar. Exacto. Y cuando usted tiene rentas cortas, entra gente todo el día, gente desconocida. Todo el día. Y con la delincuencia que tenemos hoy hay que ver eso. Claro. Eso es bastante delicado. Ese asunto Ese de proyecto hasta la seguridad. ese proyecto tiene Claro. esa normativa también prevista. Es importante eso porque hemos visto también algunos casos que se utilizan estos espacios y la gente tiende pantaloncillos, panty y cosas en el balcón y eso tiende a generar cierto problema visual. Eso está prohibido. Bueno, eso lo hablamos ahora. Señores, vamos a la pausa y al regreso justamente continuaremos hablando de lo que es la municipalidad y sobre todo esta convivencia en apartamentos y en bloques que justamente está generando tanta tensión y que mucha gente dice, estoy loco por irme para el campo justamente por situaciones como esta. No se mueva. Regresamos un momentito aquí en El Arte de Curar. Gracias, muchísimas gracias por quedarse ahí pacientemente esperando el retorno del arte de curar. Hoy con un tema sumamente interesante que se sale de lo común y es que el licenciado Víctor Félix Solano, el cual es experto en asuntos de urbanismo, de que las cosas funcionen en los condominios, que realmente no es fácil, son muchas las situaciones que se dan. Y yo no quiero ni puedo dejar de introducir el siguiente tema, Víctor, porque lo vivimos cada día. Con este asunto ahora de la seguridad, todo el mundo quiere poner una cámara. Ay, sí. Pero esta situación de poner cámaras de seguridad tiene un límite. Vamos a perder la intimidad en nuestros hogares. O sea, ¿cómo interfiere esta situación? Porque yo entiendo que todo el mundo quiera estar seguro, pero tiene que tener límites. Y esto de la cámara, este es el pan nuestro de cada día, es un lío. Hay dos leyes que interactúan en cuando tú vas a entrar a una cámara de seguridad. Primero, si tú vas a poner, vamos a poner un centro comercial o áreas públicas. Okay. Si tú pones una cámara en un espacio público, en un espacio privado, pero que tiene acceso público, como los centros comerciales, los cines, etcétera, tienes que poner un letrero que diga, te estamos grabando. Ok. Hay una norma Es obligado. Sí, Es obligatorio. obligado. Hay una ley que norma la instalación de cámaras de seguridad. Y hay una ley que interactúa con esta ley también. ¿Cuál es? O la de la protección de datos personales. Esa ya es dentro de la propiedad privada. En un condominio usted pone una cámara para velar su puerta. Usted tiene que darse cuenta que la intención primaria de esta cámara, el tiro de cámara, debe ser para proteger su propiedad. Si usted va a instalar una cámara en la escalera, tiene que tener consentimiento de todos los propietarios del condominio, porque usted está haciendo una instalación en un espacio común y cualquier alteración que usted ponga en un espacio común de un condominio debe ser consensuado unánime de todos los propietarios. Obviamente, esta instalación de estas cámaras tiene también a todo el que lo graba, la misma ley le da facultad a usted accesar a esa grabación cuando usted quiera. Si usted tiene una cámara que me está grabando ahora mismo, yo tengo derecho a accesar a esa información que me cubrió a mí cuando me grabó.
Esta ley es muy delicada, porque inclusive pudimos ver hace unos meses atrás, en un barrio alto de aquí, barrio de la capital dominicana, en la zona alta de la capital, en donde cada vez que llegaba el organismo de la Dirección de Drogas no podía atrapar a los delincuentes. Sí. Se iban y empezaron todo el mundo a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando que se van? La cámara. Bueno, le dijo uno colmadero, le dijo, mira, pero usted más tiene que ver las cámaras. Y dice, ¿cuál cámara? Y las cámaras que ustedes tienen aquí, nosotros no tenemos cámara en esta área. Y fue que los mismos delincuentes, en los postes de luz, cuadras antes, tenían un centro de monitoreo. Ajá. Donde ellos tenían un C5I. Un C5I para ver cuando llegaban. Entonces, este tipo de normativa está vigilada por la Procuraduría General de la República y por la Policía Nacional. Esto es muy delicado porque también hay una ley que protege los datos personales. Okay. Estos son, inclusive la Constitución de la República los regula. Entonces, instalar estas cámaras, si usted lo hace y no lo hace previendo las normas éticas, vamos a decir así también de convivencia, puede ser condenado si se lleva a cabo un procedimiento judicial. Sí hay que tener en cuenta que hoy la seguridad está en juego. Es bueno que todo el mundo sepa que está regulada la instalación de estas cámaras. La venden donde quiera, la venden hasta en farmacias. La gente la compra en línea. Para instalar estas cámaras que usted está señalando mi puerta, la hora que yo salgo, que yo entro, hay que ver también quiénes tienen acceso. ¿Con quién salgo y con quién entro? Y con quién no salgo. ¿Y con quién no? Y eso también es muy peligroso. Aquí hay una industria del crimen donde la gente invierte dinero, que alquilan propiedades por meses para observar el patrón de conducta de gente que viven allí. Exacto. Eso es así, eso está demostrado. Por eso hay que tener en cuenta esto. Hay que tener también, vamos a decir, un poquito de comprensión cuando usted instala este tipo de cámaras, porque usted teme, pero debe ser consensuado con todo lo que ve en este condominio. Víctor, dejamos lo de los panties, los pantaloncillos, los brasieles guindando en un balcón. Y tú dijiste algo interesante en la pausa, que repito, yo siempre le he dicho, aquí se hace un programa paralelo entre pausa y pausa. Sí. Y la pregunta es, tú decías, ese tipo de cosas está prohibido. Sí, claro. Pero en lugar de usted ir, tirarle fotos y a someter a esa gente, a ese vecino, trate dentro de lo posible de conciliar. Y tú hablabas de algo interesante. Por favor, externalo al arte de curar. Desde la calle hacia tu condominio existe un término municipal que se llama armonía urbanística. Todo el que compra un condominio básicamente lo compra por la fachada también. O sea, lo importante de qué lindo se ve mi edificio. Y eso está protegido por las leyes. De manera que también tu propiedad desde afuera está protegida tu inversión. Recuérdense que es un condominio donde todos tenemos que perder. Cuando usted se da cuenta que esta norma existe, usted debe tener muy en cuenta cómo usted altera su fachada, cómo usted pone a veces algo ofensivo, algo que altera. Y en la mayoría de los condominios, en los reglamentos internos, por default, viene ya prohibido tender ropas en el área que se vea. En el balcón. Usted puede tender en su sala, en su habitación, en su baño. Pero en el balcón no es correcto. Así como las aguas que le caen. La gente que fuma en el balcón y le molesta el humo al vecino. Hay una ley de humo. Usted lo sabe, doctor, sí, que prohíbe este tipo de cosas. Y también el barbecue. Aunque huela muy bonita la comida, hay gente que no resiste este tipo de olores. Hay que tener en cuenta ese tipo de convivencia. Entonces, ¿qué yo digo en esto? Hay gente como que explota muy rápido y de una vez quiere pelear. Y para la fiscalía. Para la fiscalía barrial o la comunitaria, así que se llama. Y no es bueno llegar hasta esos puntos sin agotar un proceso previo. Porque cuando ya usted llega a someter a un vecino a la acción de la justicia y le llega una notificación a una gente en su casa a las 12 del día, a las 8 de la mañana, ya no hay vuelta atrás. Y usted generar este conflicto, escalarlo a un nivel judicial sin agotar previo a un proceso de ablandamiento, no es lo adecuado. Auxilie ese vecino. Siempre hay un vecino difícil, pero siempre hay uno de los vecinos que se entiende con él. Utilice ese vecino como vía para armonizar, para conversar. Utilice además otros vecinos para que se sumen a su causa, de manera que conversemos con este vecino. Víctor, tú hablaste del humo, hablaste del barbecue, pero tú has mencionado varias veces lo de las mascotas. Sí. Ay. Entonces, tú lo has mencionado varias veces, pero hay un perro que ladra, y tú quisieras ahorcar al perro. Mira, hay una ley muy bonita, que es la 245-12, si mal no recuerdo,
que es la ley que es de protección animal, pero dice coma y tenencia responsable. Okay. La gente entiende que debe tener un animal y eso lo protege la ley, pero la ley ahí mismo dice tenencia responsable. ¿Qué es tenencia responsable? Bueno, es obviamente una extensión, ¿verdad?, de responsabilidad que los daños genere esta mascota. También hay que ver lo que son mascotas, porque hay gente que cree que una culebra es una mascota, que un chivo es una mascota, que una gallina es una mascota. Esos son animales de corral, son de granja, no son mascotas. Okay. Entonces, si usted tiene en su casa un perrito que ladra permanentemente, usted también está haciendo un daño emocional o a la salud, porque el ruido es un daño a la salud, a los vecinos. Entonces, usted tiene que prever y cuidar a este animalito, que no ladra a ciertas horas. También tener un exceso de animales. Hay gente que no puede tener todos los animales que quiera en su casa. Hay gente que tiene 10 gatos o 20 perros. Eso la ley lo prohíbe. Usted debe accesar a las herramientas que la ley dispone, básicamente con el tema de empezar con su ayuntamiento hasta llegar a medio ambiente. El animalito se lo llevan, ¿eh? Pero en algunos casos se lo llevan. Sí, sí. Yo lo que te iba a preguntar, Víctor, es que hay algunos edificios que dicen no se aceptan animales. ¿Hay alguien que puede...? Eso es prohibido. Eso era lo que te iba a decir. No se puede. Eso no se puede. O sea, nadie puede en un condominio decidir que aquí no aceptamos animales. No. Ok, dilo, por favor, porque hay gente que no lo cree. No. Usted no puede prohibir tener una mascota en su casa. Ok. Dentro de las normas de convivencia y dentro de las leyes. Mascotas ya acabamos de definir, son animales domésticos. ¿Qué es una mascota? Un animal doméstico que por sí solo no puede subsistir, que depende del auxilio de un ser humano para poder vivir. Eso es la principal definición. Hay otras más, pero para que usted entienda lo que es una mascota. A partir de ahí se derivan otros temas como acompañamiento emocional y, ¿por qué no, también tener una mascota en su casa? Usted no puede prohibir en un edificio que se prohíban las mascotas. ¿Por qué? No se puede prohibir. Perdón. Usted sí puede en el reglamento, perdón, licenciada, poner, sí, acorde a la ley 245-12, un tope de mascotas, qué tipo de mascotas, ese tipo de cosas sí. Yo he conocido que en algunos condominios sí existen hasta un límite, 2 perros, 3 perros, etc. Pero no se puede prohibir. No se puede Inclusive hay prohibir. reglas que dicen cuando el perro sale de su casa, tiene que usar un bozal. La ley lo dice. A esos animales que son peligrosos. Ustedes conocen una raza de perros que son bastante peligrosos con la convivencia y le obliga a usar un bozal en áreas públicas, en áreas comunes. Sí, ya el tiempo se nos terminó en este segmento, pero yo no quiero dejar pasar por alto lo siguiente. Como madre, como abuela, como profesional de la conducta. ¿Y como ciudadana? Como ciudadana, pero como profesional de la conducta. Por ejemplo, a veces hay que tener un poquito de paciencia, por ejemplo, con los ladridos de un perrito. Si una persona tiene un perrito, pero también tiene un niño, por ejemplo, que es autista, y el perrito ladra, uno se siente molesto, se incomoda, pero también hay que tener también un poquito de empatía con los vecinos. Y esto es un llamado a la paciencia cuando hay situaciones como esa. Situaciones como que un niño, ese perrito es su estabilidad emocional, su situación. Entonces, muchas veces uno tiene que para vivir así en un condominio, las cosas no son fáciles. Yo quisiera hacer un llamado, sobre todo a la salud. Nuestra sociedad está enferma, doctor. Nosotros, las sociedades se enferman. Y nuestra sociedad tiene bastantes estresores que ha logrado que la intolerancia sea el pan nuestro de cada día. Exacto. Que la falta de empatía, la empatía es la capacidad que usted tiene de meterse en el pellejo del otro. Eso es empatía. Como voltear una media por dentro. Saber que eso es parte de la convivencia en una sociedad que estamos creciendo, que tenemos un desarrollo urbano vertical por razones sociales y económicas. La tierra que cuesta cada vez más. Tenemos que aprender a vivir en comunidad, tenemos que volver a nuestros orígenes, donde el pueblo dominicano era un pueblo alegre, contento, que te pasaba la tacita de café, que tú te dejabas tu cama y se iba para el sofá. Tenemos que volver a eso. Y entonces nosotros queremos que esa es la base de la convivencia, la armonía y la empatía. Exacto. Y veremos que a partir de ahí todo será posible. Perfecto. Tenemos que ir a la pausa, porque ya la máster ha perdido la voz voceándome que tenemos que ir a la pausa, pero en el próximo bloque trataremos justamente de definir algunos conceptos sobre la convivencia en paz y la municipalidad. Regresamos un momentito aquí en El Arte de Curar. Para El Arte de Curar, ustedes son lo más importante. Esta familia que poco a poco ha ido creciendo en torno a la medicina preventiva.
Para nosotros es importante que nos hagas saber qué te interesa que el arte de curar te ofrezca cada día. Temas, especialistas, ¿qué quieren ustedes que el arte de curar le ofrezca? Todos los días, de 4 a 5 de la tarde, en Radio Televisión Dominicana, la televisión pública, nuestro canal nacional, ahí ustedes pueden vernos, tomar nota de nuestras redes sociales y cómo comunicarse con nosotros. El arte de curar, donde lo más importante eres tú. El arte de curar con el licenciado Víctor Félix Solano, el cual es especialista en convivencia, en todo esto de los temas municipales. Víctor, la verdad que ha sido un programa sumamente motivador y que es un tema que no se trata muy a menudo, pero que es sumamente importante. Cuando se trata de la convivencia entre seres humanos, yo creo que el asunto de... El vecino es el familiar más cercano que tú tienes. En eso hay que dejarse de asuntos legales y todo ese tipo de cosas. Yo tengo, por ejemplo, 13 años y tengo, por ejemplo, mis vecinos de abajo, esa pareja, doña Elsa y don César, gracias, mis hermanos del alma, son un familiar que me regaló la vida. Esas personas, cuando mis hijos llegan a cualquier cosa a casa, ya ellos están ahí al pie del cañón. Entonces, como que se va un poquito lo que es lo legal por lo que es lo familiar, lo que es la convivencia. Y realmente vivir en condominio no es fácil, hay que estar claro con eso. Es una realidad que todos tenemos que aceptar. Pero yo quiero hablar de algo que no quiero que ya en estos 5 minutos que nos quedan se quede. Y es un reto permanente que hay en los condominios. Y yo lo he estado viendo y repitiéndose y repitiéndose. ¿Qué presupone administrar un condominio? Porque siempre hay un administrador y tú ves que en los chats de la administración y de los condóminos es un eterno conflicto, dime qué diré, pero ¿y qué hace el administrador? ¿Qué no lo está haciendo? O sea, ¿qué presupone? Bien, lo primero es que el consorcio de propietarios elige una junta directiva o una junta del condominio, que regularmente es un presidente, un tesorero y un secretario. Y recuérdese que el consorcio de propietarios son todos los propietarios. En el caso suyo, son 80 y tantos apartamentos, el consorcio son todos. Eligen una administración, una junta directiva, que siempre son 3 o 4 personas, 5 personas como mucho, dependiendo la cantidad de apartamentos. Eso a su vez eligen un administrador. Elegir un administrador es como contratar un plomero, es como contratar un electricista, es un servicio. Usted le va a designar un administrador. En muchos sitios contratan un externo o una empresa, o en muchos sitios también es un propietario, es administrador también. O sea, lo importante es la figura. El administrador es el que decide día a día, que recoge las cuotas y ejecuta las partidas según el presupuesto aprobado. Si usted aprobaron un presupuesto para mantenimiento, ese es el administrador que tiene que velar para que se ejecute ese mantenimiento. Y también para las menudencias del día. ¿Cuáles son las menudencias? Se quemó un bombillo, él tiene cierto margen discrecional para comprar ese bombillo, para fumigar, para pedir el combustible cuando se está acabando, inclusive para las plantitas echarle agua o quitar o poner un empleado del condominio, contratarlo, vamos a decir cancelarlo, exigirle, supervisarlo. Ese es el margen del administrador. Pero también el administrador sirve para mantener la armonía en la gestión del condominio. Pero no puede entrometerse entre los propietarios. Si usted tiene una diferencia conmigo, porque yo estoy haciendo un ruido arriba y le molesto la pelota de mi niño que rebota en el piso, lo que yo le sugiero es que mejor usted me llame y no use el administrador. Claro. Porque entonces empieza a trascender las competencias del administrador como si fuera un propietario. Si bien es cierto, si hay un ruido fuera de una hora que está establecido, 5 o 6 de la tarde,
una mudanza que no se puede hacer ese día, esa hora, sí es correcto que sea el administrador que le recuerde a esa persona, mira, ya la hora del ruido pasó, la mudanza ya no se puede hacer a esta hora, etcétera, etcétera. El papel del administrador es fundamental, pero tiene límites. Y a veces estos administradores se pasan, actúan como si fueran un presidente, tirando decretos, tomando decisiones, haciendo compras por fuera del presupuesto. O a veces hacen muy poco también y no interfieren. A veces no hacen nada, no hacen su papel. Sí. Y eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Porque ese es el que genera o puede generar problemas de convivencia. Víctor, vamos a comprometerte a que vuelvas próximamente para que sigamos hablando, porque el tema es sumamente interesante, pero yo no quería dejar, antes de tus recomendaciones, en un minuto, ¿qué hace uno con uno de los vecinos que no hay manera de que pague las cuotas? Todos pagamos, pero ese tiene 3 años y no hay forma. Le han mandado hasta intimaciones y no resuelven. ¿Qué tú haces en esas circunstancias? Nosotros siempre privilegiamos la conversación, pero la herramienta más eficaz que existe, que está a la mano para los ciudadanos responsables, se llama la ley. Aplicarle la ley a través de una asamblea de propietarios se puede decidir inscribirle un privilegio. Un privilegio es una especie de hipoteca a ese condominio, ese apartamento, perdón, que no pagó su cuota. Obviamente tiene que estar documentada, tiene que estar todo debidamente para como un elemento probatorio, porque eso se hace en el registro inmobiliario. Y ahí en el registro inmobiliario todo es con pruebas. Entonces lo correcto es un procedimiento previo, notificarle y esa asamblea apoderar al administrador para que le inscriba una hipoteca. Lamentablemente, esa es la única salida. Al final, ese señor tiene que pagarlo porque si no el apartamento pasa a ser propiedad del condominio o de todos ustedes. Y si él lo vende, a alguien que lo va a comprar o a alguien que lo va a alquilar, se le advierte que hay un privilegio y es responsable el propietario de pagar esa cuota atrasada. Bueno, ya no... Y muchas veces tienen hasta mora, ¿eh? Y yo recomiendo que siempre primero hablen con ellos. Pero si no, pues la ley. Cuando se tienen 4 o 5 años hablando y no se resuelve. La ley. Aplicarle la ley es un privilegio. Porque está afectando a la comunidad. Ya se nos acabó el tiempo. Caramba, por favor, nos gustaría que tú en un minuto nos des tus recomendaciones y ha estado saliendo tu teléfono donde las personas se pueden comunicar contigo en Municipalidad Global. Gracias. Sí, pueden buscarme en las redes sociales también, como Víctor Félix S. En todas las redes sociales sí estoy. Municipalidad Global es un espacio de estudio, análisis y ¿por qué no?, de interpelación. Pero también ahí pues tenemos un equipo de personas muy expertas en varios temas de gestión comunitaria y podemos acompañarlos en sus conflictos y buscar soluciones. Víctor Félix Solano, especialista en lo que es todo este asunto de municipalidad. Gracias por habernos acompañado, gracias por tu tiempo. La verdad que ha sido muy aleccionador este programa y creo que muy necesario. Y a ustedes, la familia del Arte de Curar, no se olviden, todos los días a las 4, en el 4, de lunes a viernes, el Arte de Curar está aquí para ti, con nosotros. Gracias. Feliz día y por favor, hasta la próxima.